Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy en el marco de las charlas organizadas por el INUS, conjuntamente con el Grupo Actores y Poder y con el área de posgrado de la Universidad de San Andrés, vamos a tener una charla especial a cargo del doctor Adrián Magaldi, que es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria. Su charla voy a leer el título, se titula precisamente La democracia cristiana ante la transición española, Joaquín Rúa Jiménez, de ministro de Franco a opositor al régimen. Nos pareció un tema sumamente pertinente, teniendo en cuenta que aquí en Argentina estamos próximos a conmemorar los 40 años de recuperación de la democracia, con lo cual la cuestión de la transición española y de los actores de la transición española ha tenido una influencia notable no solo en los estudios académicos que han trazado sus hojas de ruta pensando en el caso español y tomando y haciendo recomendaciones en función del caso español, sino por los propios actores de la transición argentina que en buena medida miraron lo que había ocurrido en la península ibérica unos años antes a la hora de desarrollar y planear sus estrategias en función de enfrentar al gobierno militar y de dar inicio a este proceso transicional. Así que nos pareció que era sumamente pertinente en este marco acercarnos a algunos de los procesos propios de la transición española. Les comento que Adrián, bueno, como decía, es doctor en historia este, por la Universidad de Cantabria. Ha trabajado intensamente sobre cuestiones relacionadas con el franquismo, transición a la democracia cristiana, pero además ha desarrollado varios trabajos centrados en el enfoque biográfico y autobiográfico, con lo cual el acercamiento que nos propone hoy recupera algunos trazos de esas investigaciones centradas en dirigentes políticos de la transición, ¿no? Es autor además de numerosos artículos en revistas científicas indexadas, capítulos de libros. Es, por ejemplo, autor de uno de los libros más relevantes sobre la transición y sobre las figuras de la transición, eh, que recuperan precisamente la perspectiva biográfica como travesías biográficas, un diálogo interdisciplinar, que es un trabajo compilado, y además ha sido investigador en diferentes universidades, incluyendo la Escuela de Estudios de Londres, ¿no? Así que bueno, sin más, Adrián, te damos la palabra y esperamos que podamos charlar e intercambiar a propósito de estas cuestiones. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias a Marcela, a Miranda por la oportunidad de poder contaros estas investigaciones que estoy haciendo desde España acerca de la transición española, de la democracia cristiana y sobre todo del género biográfico en torno a las grandes personalidades o las principales figuras políticas del momento. Yo en la presentación había preparado un pequeño PowerPoint que voy a tratar de compartir. Yo creo que lo estáis viendo bien, ¿no? Pongo desde el principio. Ya digo, yo de quien voy a tratar es de la figura de Joaquín Ruiz Jiménez, quien probablemente sea una de las figuras más desconocidas, pero más relevantes del panorama político y del panorama del catolicismo en la España del siglo XX. Uno de sus amigos, Rafael Márquez, diría: para mí, Ruiz Jiménez es indefinible, se me escapa como un espíritu puro. Y es que ciertamente Ruiz Jiménez se trató de una figura compleja. A lo largo de su vida vivió una intensa transición personal. Durante su juventud se situó en un cierto fascismo clerical que trataba de aunar el discurso reformista social católico con el tono revolucionario del falangismo, del fascismo español. Incluso ocuparía altos cargos en la dictadura franquista durante sus primeros tiempos, pero iría evolucionando, rompiendo con la dictadura y pasaría a ubicarse en una democracia cristiana de tinte progresista que algunos situaban incluso en la frontera con el socialismo cristiano. Por lo tanto, se trató de una experiencia singular, necesaria de comprender por su propia significancia, pero también por su simbolismo respecto al mundo católico español del siglo XX y la democracia cristiana
en España, donde sociólogos como Juan José Linz no dudaron en especular que a la muerte de Franco el país iniciaría una transición donde, al igual que había sucedido en Italia o en Alemania, los democristianos que encabezaba Ruiz Jiménez lideraran el proceso de construcción de la nueva democracia. Sin embargo, esto no fue así, y uno de los grandes interrogantes de la democracia cristiana española es su fracaso en un país donde, por su realidad política, su realidad social, cultural, se especulaba que irremediablemente tendrían un relevante papel. Estas son las problemáticas que yo voy a tratar de exponer aquí brevemente, utilizando como hilo conductor la vida de Joaquín Ruiz Jiménez. Joaquín Ruiz Jiménez nació en Madrid en 1913, en el seno de una familia de la alta burguesía de convicciones monárquicas y cristianas, especialmente visibles en su padre, quien llegó a ser ministro en época de Alfonso XIII. Y Ruiz Jiménez estudió Derecho, y sus estudios universitarios coincidieron con una realidad nacional sacudida por la llegada de la Segunda República en 1931, donde sus convicciones cristianas y el laicismo militante abrazado por la nueva realidad republicana le llevaron a sus primeras actuaciones públicas. Muy pronto ingresó en grupos de apostolado laico como Acción Católica y se convirtió en secretario general de la Confederación de Estudiantes Católicos, desde donde va a promover una unidad estudiantil con el SEU, que era el Sindicato de los Estudiantes Falangistas. Esa militancia juvenil es la que provocó que, al estallar la Guerra Civil en julio de 1936, fuera arrestado por las autoridades republicanas. Pasó un tiempo en la cárcel Modelo de Madrid, pero finalmente ciertos contactos familiares le permitieron salir de prisión y refugiarse en la Embajada de Panamá, donde va a estar un año hasta que, provisto de pasaporte panameño, cruza al otro lado, cruza a la España controlada por las tropas militares franquistas sublevadas contra la legalidad republicana, donde él se va a alistar en el ejército y va a participar en una guerra civil que desde el mundo católico era concebida como una cruzada, la cual finalizaría en abril de 1939 con la victoria del general Franco y el inicio de una dictadura que aunaba esas fórmulas falangistas y nacionalcatólicas con las cuales Ruiz Jiménez se identificaba y a cuyo servicio se va a poner Ruiz Jiménez desde el primer momento. Sus principales actuaciones en aquellos momentos se dirigieron a conseguir el apoyo al nuevo régimen por parte del catolicismo internacional. En agosto de 1939 acudió como representante de los estudiantes españoles al congreso que la Asociación Pax Romana celebraba en Estados Unidos, de cuya rama del movimiento internacional de estudiantes católicos fue elegido presidente mundial, intentando utilizar ese cargo para conseguir el apoyo del catolicismo internacional a la nueva dictadura impuesta en España. Un cargo en el que Ruiz Jiménez va a permanecer hasta el año 1946 y que Ruiz Jiménez va a simultanear con su cargo desde la universidad como profesor de filosofía del derecho y la elaboración de su tesis doctoral, donde llega a declararse un soldado de la Iglesia y de España que aprendió más en los campos de combate que en el sosegado recinto de las bibliotecas. Es decir, en estos momentos todavía Ruiz Jiménez se encuentra alineado con un modelo de totalitarismo cristiano. No obstante, va a ir teniendo un creciente reconocimiento en el seno del régimen que va a permitir que en el año 1946 Alberto Martín Artajo, entonces ministro de Asuntos Exteriores, llame a Ruiz Jiménez para dirigir el recién creado Instituto de Cultura Hispánica, encargándole la misión de viajar por América Latina para contrarrestar la iniciativa de las instituciones republicanas restablecidas en el exilio, siempre desde una idea de hispanidad que hacía la base de su corpus teórico el catolicismo. Dicho puesto lo va a dejar en 1948, cuando es nombrado embajador español ante la Santa Sede, donde trabaja por la firma de un concordato
que va a cristalizar en 1953 con la declaración de la unidad entre la Iglesia y el Estado, desde una visión confesional de España que provocó que los sectores más puramente fascistas y no tan clericales le llamasen despectivamente un embajador del Vaticano ante el Vaticano. Sin embargo, es cierto que la estancia en Roma ya ejerció cierta influencia en Ruiz Jiménez al permitirle conocer y contactar con la importante democracia cristiana italiana y conocer así una versión exterior del catolicismo europeo, e incluso se va a entrevistar en la embajada francesa con Jacques Maritain, aunque frente al humanismo integral del filósofo francés, él oponía un modelo de catolicismo integral que identificara los intereses del Estado y de la Iglesia, fundiendo política y religión como de algún modo se hacía en su propia propuesta concordataria. Su puesto en la embajada lo dejó en 1951, cuando fue nombrado ministro de Educación Nacional, cargo en el cual va a permanecer hasta 1956. Durante esos años, lo más significativo fue su intento de iniciar una cierta apertura cultural, rechazando la homogeneidad cultural del franquismo, intentando reincorporar a la realidad nacional a ciertos intelectuales, a profesores universitarios que se encontraban exiliados o que formaban parte de la España de los derrotados en la guerra. Se trataba de un programa que a veces se ha comparado con lo que fue el programa de Gentile en la Italia fascista, de incorporar al discurso nacional parte de los derrotados, y que en España va a provocar un intenso debate de lo que un poeta español, Dionisio Ridruejo, denominó el debate entre excluyentes y comprensivos, que sería la política de comprensión en la cual estaría Ruiz Jiménez. Ya en su discurso de juramento como ministro, Ruiz Jiménez dijo: no renunciamos al legado que representa auténticamente, fuera ya de todo artificioso comentario, San Juan de la Cruz y Santa Teresa, Marcelino Menéndez Pelayo y el legado católico español. Pero tampoco renunciamos a todo lo que de valioso y auténtico hay en el pensamiento de Miguel de Unamuno o de José Ortega y Gasset, pensadores condenados entonces por el régimen y por la propia jerarquía eclesiástica española. Pero frente a ello diría Ruiz Jiménez: España está necesitada de integración de todo lo que sea valioso intelectual o afectivamente en la vida nacional. Este primer intento de apertura cultural y de comprensión del adversario de la guerra tuvo su evidente reflejo en un mundo universitario que en 1956 va a vivir sus primeras protestas estudiantiles, generando una crisis del régimen que sintió perturbados el orden, la paz y la unidad impuestas, y que van a acabar provocando la destitución de Ruiz Jiménez como ministro. Aquel fracaso conllevó una primera crisis personal para Ruiz Jiménez, pero por el momento siguió vinculado con el régimen como miembro de las Cortes franquistas, aunque ese fracaso será el detonante del inicio de un proceso de transición personal. Ruiz Jiménez diría, pasados los años: mi verdadero camino de Damasco pasó por Juan XXIII y por mi contacto con la realidad española de los años 60. El momento de reencuentro conmigo mismo fue en esos años que van desde finales de la década de los 50 hasta finales del decenio siguiente. Y es que va a vivir un proceso de transición personal que estuvo principalmente influido por tres factores. El primero de ellos fue el regreso a la vida docente, el regreso a la universidad y el contacto con una nueva juventud que ya no se situaba en las coordenadas de la guerra civil que él había vivido, sino que ahora lo que reivindicaba era una reforma que permitiera que España se homologara a las democracias de la Europa occidental, ¿no? Ruiz Jiménez va a decir que se encontró con una juventud que no tenía nada que ver con la mía. Con ellos va a formar diversas tertulias, debates, que se ven progresivamente sacudidos cuando estas protestas estudiantiles acaban con muchos de sus estudiantes o de sus discípulos detenidos por las autoridades franquistas. Ante esta realidad, Ruiz Jiménez, desde esos cargos que aún conserva en el régimen,
va a reivindicar que se escuche a esta nueva juventud ante una dictadura que considera que se está convirtiendo en una gerontocracia alejada de las demandas reales del país. Este era el primer elemento que le influye. El segundo factor que le va a influir es la clase obrera, la naciente clase obrera en una España que se está industrializando en esos momentos. Hay que tener en cuenta que aunque Franco lo ha destituido como ministro, le mantiene en una cierta posición privilegiada en los órganos directivos de ciertas empresas, donde Ruiz Jiménez observa cómo a la sombra de la industrialización se empiezan a formar pequeños círculos de sindicalismo marxista clandestino, cuyas demandas obreras acaban conectando con su discurso de reformismo social basado en la doctrina social de la Iglesia, e inesperadamente Ruiz Jiménez se acaba convirtiendo en el ejemplo español del diálogo católico marxista. Desde esas posiciones, solidarizándose con las protestas que tienen estos obreros, incluso va a renunciar a sus cargos en las empresas, y muy pronto, cuando muchos de estos sindicalistas de corte marxista acaben siendo arrestados por las autoridades franquistas, Ruiz Jiménez acaba convirtiéndose en su abogado. Ruiz Jiménez acaba siendo el principal abogado de presos políticos durante los últimos años de la dictadura franquista. Y el tercer elemento que le influye en su transición personal es el propio ayornamiento de la Iglesia tras el Concilio Vaticano II. A comienzos de 1963, Ruiz Jiménez recibió la invitación de Juan XXIII para asistir como consultor a los trabajos preparatorios del concilio, y ya en abril fue recibido por el Papa, apenas un mes antes de su muerte, con quien conversó sobre el valor de las encíclicas Pacem in Terris y Mater et Magistra, y le prometió difundir y aplicar sus enseñanzas en España. Posteriormente va a ser confirmado por Pablo VI y asistió a las diferentes sesiones conciliares, adscrito a la Comisión de Apostolado Seglar y a la comisión mixta encargada de elaborar la pastoral Gaudium et Spes. Además, fue uno de los ponentes seglares en los capítulos sobre la familia y la comunidad política que afirmaban el vínculo entre democracia y derechos humanos. De este modo, la realidad conciliar fue clave en su evolución a promover una reforma política de carácter democratizador, en la que muy pronto fue consciente de la incapacidad de que el régimen se transformara a sí mismo. Por lo que en el año 64-65 decide romper cualquier vínculo político con el franquismo. Incluso en esos momentos llega a sufrir una cierta depresión, no sé hasta qué punto por la toma de conciencia respecto a lo que ha sido su pasada militancia, y muchos años después Ruiz Jiménez diría: creo que fallé en no haberme alejado más rápidamente del sistema. Rompí en el momento en que adquirí plena conciencia de que ya no se podía seguir en él. Pero quizá debía haber tenido una información más rápida, más clara de las cosas que estaban ocurriendo, porque también en los años en que yo estuve sucedieron hechos muy graves. Quizá mi pecado sea un pecado de lentitud. Y entonces lo cierto es que Ruiz Jiménez inicia un camino hacia una abierta disidencia, inicialmente transitado desde el seno de la propia Iglesia. Terminado el concilio, Pablo VI le nombró miembro del Concilium de Laicis y posteriormente fue nombrado presidente de Pax Romana, ahora en la rama de intelectuales. Sin embargo, lo más significativo fue asumir en esos años la presidencia de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, una ONG vinculada a la doctrina social de la Iglesia, desde la cual promocionó numerosos actos públicos, recogida de firmas, redactó manifiestos en favor de la democracia, de los derechos humanos, la justicia social y una efectiva separación entre la Iglesia y el Estado, algo que ya es símbolo de esa transición si se compara con el modelo de concordato que ha defendido apenas una década antes. Y es que Ruiz Jiménez se encontraba experimentando una evolución con la cual dejaba atrás el viejo discurso del nacionalcatolicismo para abrazar la democracia cristiana. Inicialmente, Ruiz Jiménez dejó muestra de ello a través de la creación de una revista en el año 63 que fue Cuadernos para el Diálogo. Una revista
desde la cual promocionó una democratización del país, inicialmente desde una nítida inspiración democristiana, pero posteriormente admitió en sus páginas a toda la oposición antifranquista, desde democristianos a comunistas, como símbolo de ese diálogo necesario para la reconciliación de las dos Españas enfrentadas en la Guerra Civil. Su revista se convirtió así en lo que a veces se ha denominado un parlamento de papel, donde las diferentes ideologías debatían en sus consejos de redacción sobre aquello que todavía era imposible debatir en las instituciones. La revista sufrió lógicamente diferentes secuestros y episodios de censura que le costaron sustanciosos pagos de multas a Ruiz Jiménez, aunque decidió utilizar sus páginas para reivindicar esa democratización del país. Según diría Ignacio Camuñas, uno de los miembros del Consejo de Redacción, Ruiz Jiménez dirigió la revista con el alma de un estudiante del Mayo francés y la astucia y la paciencia de un cardenal de la Curia romana. Sin embargo, pese a esa actuación desde la revista, todavía faltaba su salto a la pura militancia política antifranquista, ante lo cual tenía ciertas dudas que se van a despejar con motivo del estado de excepción proclamado en enero de 1969 por el régimen, lo cual va a llevar que durante un par de meses Cuadernos para el Diálogo no se publique, y sobre todo supuso que varios de sus amigos, de sus compañeros, de sus discípulos fueran arrestados y confinados en diferentes puntos de la geografía española. Ante la dura actuación del régimen ese año 69, decidió dar el paso decisivo a la militancia antifranquista con un partido político propio de raíz democristiana, el cual denominó Izquierda Democrática. Durante las postrimerías del régimen, Ruiz Jiménez se convirtió en la figura más destacada de una democracia cristiana que creía llegada a su hora. Según el sociólogo Juan Díez Nicolás, Ruiz Jiménez era la democracia cristiana hecha hombre. Sin embargo, esta democracia cristiana en España contó con dos grandes problemas de partida. El primero fue el propio nacimiento de la democracia cristiana desde la clandestinidad, lo que la obligaba a unos pequeños grupúsculos reducidos más aún por el posicionamiento mayoritario del mundo católico a favor de una dictadura que había hecho del catolicismo una de sus bases identitarias. Pero además, ese nacimiento clandestino también conllevó el problema de un escaso valor de la marca, es decir, no había unos orígenes previos con los que poder conectar antes de la dictadura, como si van a poder hacer socialistas o comunistas, y conllevaba también una escasa militancia lógica por las dificultades de reclutamiento desde la propia clandestinidad a la que estaban obligados. Y el segundo problema que tuvo la democracia cristiana en España en su nacimiento fue una cierta debilidad en su ideología, al imponerse obligatoriamente las demandas compartidas por toda la oposición de una democratización del país antes que definir un corpus doctrinal democristiano que pasó inevitablemente a un segundo plano y que si para la oposición socialista o comunista era de menor importancia por la mera evocación de lo que había sido su pasado, su actuación política antes del franquismo, en la naciente democracia cristiana conllevaba una realidad más problemática. Además, los intentos de Ruiz Jiménez por definir un corpus doctrinal llevaron a que ante la oposición a una dictadura de raíz conservadora, los democristianos acabaran vertebrando un discurso más progresista que el que podían esperar sus potenciales bases electorales, haciendo referencia a cuestiones como una economía socialista autogestionaria, la necesidad del divorcio o incluso el carácter opresivo que la maternidad podría tener sobre la mujer y reivindicando una reforma del modelo de familia. El hecho de que el propio partido se denominara Izquierda Democrática evidenciaba una discordancia con el espacio que estos partidos tendían a ocupar en el contexto europeo. Pese a estas dificultades, Ruiz Jiménez convirtió a su partido en el principal representante de la oposición democristiana y en 1971
fueron incorporados a la Unión Europea Demócrata Cristiana como símbolo de apoyo a esta formación española para el momento en que se iniciara la transición hacia la democracia. En 1972, Ruiz Jiménez acudió por primera vez a una reunión de la Unión Europea Democristiana, que en ese año se celebraba en Viena, donde tras declararse un miembro más de la familia democristiana, abogó por una revisión profunda de los ideales democristianos para potenciar una marca que por entonces se encontraba en cierta crisis en Europa. Según él mismo se lamentaba, la expresión democracia cristiana es demasiado polivalente y ambigua. Donde hay democracia cristiana hay libertades políticas, pero no hay todavía justicia social. Hizo así referencia a una renovación de la democracia cristiana que la permitiera conectar con los tres sectores de la sociedad que en su opinión se estaban perdiendo. En primer lugar, apeló a la clase trabajadora, que consideraba abandonada ante la progresiva asunción de principios liberales del liberalismo económico por parte de los democristianos europeos, frente a los cuales él oponía la asunción de un modelo de personalismo comunitario o de un socialismo comunitario, haciendo uso de la terminología de Radomiro Tomic en Chile, pues lo que defendía era una socialización de la riqueza, pues según decía, la socialización es también una herencia de la fe cristiana. En segundo lugar, apuntaba también la necesidad de atraer a la juventud ante lo que decía el drama de la secularización entre los jóvenes, una realidad que obligaría a descubrir nuevas fórmulas cristianas ante la revolución cultural de las nuevas generaciones. Y, en tercer lugar, mencionó la necesaria incorporación de la mujer, puesto algunos de los principales problemas del momento, como serían el divorcio o el aborto, la situaba en el centro. Ruiz Jiménez siempre se negó frente a sus socios europeos a tener una sección puramente de mujeres y llamativamente su partido fue en la España del tardofranquismo y de la transición el que contó con un mayor número de mujeres en su cúpula directiva. Con este discurso, con estas palabras, Ruiz Jiménez llamó en el Foro Europeo a recuperar las raíces de una auténtica democracia cristiana que generaron una cierta estupefacción en los círculos más conservadores de la democracia cristiana europea. Ruiz Jiménez no tardó así en convertirse en el portavoz de lo que se consideraba un cierto utopismo por parte de los crecientes sectores europeos tendentes al pragmatismo y a la eficacia como salida a su crisis interna. Pero lo cierto es que Ruiz Jiménez siempre dijo sentirse más cerca de la democracia cristiana latinoamericana, de todo lo que fuera la teología de la liberación, que de sus homólogos europeos. Algo que va a generar cierto rechazo entre sus socios europeos, pero incluso entre los sectores más moderados de la propia democracia cristiana española, que consideran que en el fondo Ruiz Jiménez se ha echado al monte de lo social en un intento por lavar su conciencia por su pasada militancia y su pasada colaboración con la dictadura franquista, y estos sectores más moderados consideran que está devaluando la imagen de la democracia cristiana y arrastrándoles hacia una especie de mapu a la española. Esta crisis interna que están viviendo los democristianos españoles va a estallar definitivamente en septiembre de 1973 con motivo de la reacción al golpe de Estado de Chile y la ambigua posición de la mayoría de los democristianos chilenos. Ruiz Jiménez va a permitir que desde las páginas de Cuadernos para el Diálogo se publiquen numerosos artículos críticos con la democracia cristiana, va a asumir la defensa de Luis Corbalán, el secretario general del Partido Comunista Chileno, e incluso él mismo en unas declaraciones a una revista española va a decir que antes de lo de Chile, si usted me pregunta en qué podría encasillarme si hubiera hipotéticos partidos de corte clásico en España, le diría que en la democracia cristiana. Después de lo de Chile y del papel que un sector de este grupo jugó en el drama de allí, tendría que irme a la socialdemocracia. Posteriormente, él matizó sus palabras, dijo que permanecía en una democracia cristiana, pero de corte progresista, y que habían sido unas declaraciones mal interpretadas, fruto de la conmoción por los sucesos de Chile, que seguía creyendo en un modelo como el que
representaba el grupo de los 13, todo el mundo de Radomiro Tomic, pero aún así seguía pidiendo que la democracia cristiana asumiera un sincero y profundo examen de conciencia para superar la mera democracia formalista en la línea de una democracia económica y cultural, lo que él denominaba una democracia integral. Sin embargo, era evidente que sus declaraciones generaron un cierto caos en las mermadas filas de la democracia cristiana española, y en noviembre del año 73 Ruy Jiménez se vio obligado a dimitir como presidente de los democristianos españoles, aunque apenas un par de meses después volvió a asumir ese liderazgo ante una democracia española desprovista de más hombres con proyección aparte de su propio presidente. Por lo que, aunque volvía, había evidenciado las divisiones internas en el seno de la democracia cristiana española y de que el propio Ruy Jiménez no dejaba de tratarse de una figura cuestionada. Pese a ello, siguió gozando de cierto reconocimiento, incluso fue uno de los 6 redactores en 1975 del Manifiesto Mundial de la Democracia Cristiana, que era la primera vez que la democracia cristiana se daba un manifiesto con un corpus compartido a nivel internacional, desde donde él abogó por una democracia cristiana progresista, como venía haciendo, algo que empezó a despertar los temores de la potente democracia cristiana alemana respecto al papel que podían ejercer estos democristianos españoles en la España profranquista, lo que llevó a que Ruy Jiménez perdiera el favor de unos socios especialmente relevantes por la financiación que estos podían aportar a través de la Fundación Konrad Adenauer. Los democristianos alemanes decidieron no centrar toda la financiación en la gente de Ruy Jiménez, sino también apoyar ciertos sectores católicos reformistas que estaban naciendo desde el seno de la propia dictadura con el propósito de crear una democracia cristiana de perfil netamente conservador. En esta coyuntura, Franco muere el 20 de noviembre de 1975 y se da inicio un proceso de transición hacia la democracia donde Ruy Jiménez se mostró favorable a la creación de una plataforma unitaria de toda la oposición democrática, mientras que los sectores más moderados y pragmáticos de su partido, más pragmáticos de la democracia cristiana española, acabaron abandonándolo para sumarse a esos reformistas católicos más conservadores que estaban intentando un proyecto similar desde las filas procedentes del franquismo y que va a acabar siendo la Unión de Centro Democrática, una coalición centrista ideológicamente ecléctica, difusa, donde van a convivir reformistas procedentes de la dictadura con miembros de la oposición moderada, bien democristianos, regionalistas, liberales, todos ellos unidos en torno al liderazgo personalista de Adolfo Suárez, un reformista procedente del régimen, pero que tenía un enorme prestigio por haber conducido las reformas legislativas que permitieron allanar el camino hacia las primeras elecciones democráticas del año 77. Por lo tanto, la democracia cristiana estaba perdiendo numerosas figuras, a lo cual se sumó un problema que fue la crítica directa por parte de la jerarquía eclesiástica española a la fórmula demócrata cristiana, pues en un intento de reflejar su propia transición, la propia transición de la Iglesia y limpiar sus viejas tesis nacionalcatólicas y su colaboración con la dictadura franquista, llegada la transición se negaron a bendecir a cualquier fórmula política que usara el apelativo cristiano. Por tanto, la democracia cristiana llegaba a las primeras elecciones democráticas especialmente debilitada, con una mermada militancia que incluso la va a impedir presentar candidatos en todas las circunscripciones, a lo cual se va a sumar el problema de que Ruy Jiménez se niega a ser el candidato a la presidencia del gobierno por parte de los democristianos. Considera que eso es una visión muy personalista de la política, donde tienen que primar las ideas, y los democristianos acaban presentándose sin un candidato a la presidencia del gobierno, lo cual difumina aún más la imagen democristiana, que cuando se celebran el 15 de junio del año 77 las primeras elecciones,
resulta que no alcanzan apenas un 1% de los votos y no consiguen ni un solo diputado. Con ello, la acumulación de problemas y de debilidades internas llevaron a que la democracia cristiana fracasara, se diluyera, y el propio Ruiz Jiménez pensara que no había espacio para la democracia cristiana y que quizás él mismo no era demócrata cristiano, sino demócrata y cristiano. Aquel resultado supuso el fin de su carrera en la militancia política y desde entonces se va a dedicar a trabajar en favor de los derechos humanos, participando en diversas misiones de la UNESCO, creando diferentes grupos de defensa de los derechos humanos de cara a las dictaduras latinoamericanas, que le van a dar un enorme prestigio, por el cual en 1982 fue nombrado en España el primer defensor del pueblo, cargo que mantuvo hasta el 87, siempre con esa defensa después de los derechos humanos. Va a continuar posteriormente como presidente de UNICEF, vicepresidente del Comité de Ayuda a los Refugiados, continuando así hasta su muerte en 2009, guiado por una actitud que quizás mezclaba una cierta redención personal por su propio pasado. Es llamativo que los últimos años de su vida los pasara en un absoluto silencio, con inevitables dosis de ese idealismo utópico que había marcado su elevado reconocimiento, pero también parte de sus fracasos políticos. Según diría el propio Ruiz Jiménez al final de su trayectoria vital, en un cierto examen de conciencia: prefiero ser loco, como Don Quijote batiéndose contra la injusticia, que ser un malvado aceptando en silencio que la injusticia sea cometida. No descarto ser un poco utópico más que romántico. El romanticismo tiene siempre una carga de nostalgia que no comparto, pero hacen falta un poco de utopía y de quijotismo. Hay que fijarse metas difíciles, casi imposibles si se quiere avanzar. La mayoría de los ideales políticos son auténticas utopías, pero gracias a esas utopías es posible ir caminando hacia metas de progreso moral y humano. Y con esto he tratado de hacer ese resumen un poco rápido de la trayectoria vital de Ruiz Jiménez, y a través de él ver también esos problemas de la democracia cristiana que no pudo ser en España, y de la evolución del mundo católico. Voy a ver si dejo de compartir. Creo que ya os he devuelto la conexión. Bueno, Adrián, muchas gracias. La verdad que una trayectoria sin dudas muy interesante, que obviamente para aquellos que trabajamos en algún punto la democracia cristiana argentina despierta aún mayor interés por la comparación, ¿no?, con algunos nombres. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo alguna pensada acá que me fue surgiendo mientras te escuchaba, pero bueno, le doy la palabra a ver si hay otra pregunta por ahí. Hola Mariano, hola Adrián, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Gaby, sí. Adrián, gracias por la charla, muy, muy interesante. La pregunta que tenía para hacer, y en algún punto es un poco desde mi ignorancia del tema, es si esta trayectoria que vos describís es en algún punto singular, particular, o si es algo más compartido, digamos, por un núcleo de demócratas cristianos que estén un poco yendo en esta misma dirección, ¿no? O si es algo particular lo que te impulsa a vos a interesarte por esta trayectoria. No sé si se entendió bien. Sí, sí. Sí, sí. Respondo según me vayan haciendo preguntas. ¿Vamos a acumular o cómo vamos a hacer? Hacemos una ronda y si hay alguna otra pregunta, digo, y después respondes todas juntas. Me parece que va a ser más Vale. fácil. Bueno, yo tengo una que anoté acá mientras que, bueno, un poco está en relación con esto de la particularidad y de la excepción, ¿no?, del caso que estás trabajando. Vos ahí, cuando nombrás los tres elementos o factores que hicieron un poco, que marcaron su giro en fines de los 50, en los años 60, nombrás, bueno, a la iglesia como uno de
esos factores, pero te centrabas más bien en el Vaticano, ¿no? En el efecto del Concilio Vaticano II, en su función, pero ¿qué se puede decir de la Iglesia española en sí, ¿no? Digo, un poco después de cuando él inicia su giro, se da ese despegue, como le llaman en España, a la actitud de la Iglesia y empieza a tomar distancia del régimen. Entonces yo digo, él anticipa de alguna forma ese despegue de la Iglesia o él comparte y acompaña un proceso más general que se está viviendo en el catolicismo español, más allá de sus notas singulares, ¿no? Yo, si quieren, puedo hacer alguna pregunta también. Luego de agradecerte mucho, Adrián, porque la verdad que ha sido una charla muy, muy interesante y muy ilustrativa. En este momento estamos dando con Gabriela y con algunas de las personas que están aquí, estamos armando un seminario sobre biografías, así que llega muy justo también desde el punto de vista metodológico. Mi pregunta es que esta idea de que se esperaba que tras el franquismo la democracia cristiana tuviera un papel relevante, me lleva a preguntarte si había alguna expectativa en cuanto a que se repitiera la experiencia de posguerra europea, cuando después de acabada el conflicto, la democracia cristiana en Francia, en Alemania y en otros países tuvo un repunte y realmente una visión que acompañó a todo lo que fue el estado de bienestar, ¿no? En los distintos espacios nacionales, en los distintos estados nacionales. Y la segunda cuestión, ya más de carácter metodológico y por haber seguido algunas trayectorias, tiene que ver con la coherencia interna del personaje, porque planteado desde, si uno lo mira siempre desde el título, ¿no? Como lo planteas vos, así desde el franquismo a la transición, con un rol muy notable dentro del franquismo y toda una biografía que lo llevaba a participar dentro de este régimen con mucho compromiso, hasta esa reconversión, digamos, hacia un régimen más democrático, esto que termina diciendo prefiero ser rojo, prefiero ser quijotesco, parecería como una paradoja, o parecía como que se cambió. Sin embargo, uno puede vislumbrar una trayectoria personal signada por un acontecimiento que vos lo marcaste en algún momento, que lo lleva, ¿no?, a hacer ese cambio, pero también hay mucha coherencia dentro del personaje, dentro de la trayectoria biográfica. Entonces, a mí siempre me pasa eso cuando me encuentro con algunas trayectorias que parecen paradójicas, ¿no? Que hay una coherencia interna fuerte. No sé qué pensás, cómo lo fuiste trabajando metodológicamente, cómo te fue impactando eso desde el punto de vista de biógrafo a vos. Sí, Mariano. Estoy desbloqueando, ¿qué tal? Muchas gracias. Lamento haber llegado 10, 15 minutos más tarde, pero la tecnología no se lleva con mi apellido. Agradezco al expositor y la invitación de Miranda Lide y de todo el equipo. Me interesa especialmente, querría hacer 2 o 3 planteos mínimos. Vos planteabas una cierta... ¿Estás tomando mate? No estás tomando mate. Planteabas una cierta vinculación con la teología de la liberación. ¿Es así explícito o es una mirada post factum nuestra de tratar de encontrarlo? Porque me suena arduo al respecto de que estos españoles estuvieran dispuestos a escuchar a un peruano morocho así en esos términos, cuando todavía no tiene la relevancia posterior. Me parece una pregunta de tenor, bueno, afinar un poco esa cuestión de mi lado. Por otro lado, al mismo tiempo, y de un origen también cristiano, están las diferentes mutaciones del Partido Nacionalista Vasco que va a llevar a ETA. ¿Qué posiciones toma Ruiz Jiménez
y las cambiantes posiciones que debe haber tomado también Cuadernos para el Diálogo frente al fenómeno, y en algunos casos muy notorios, y después algunas preguntas mínimas sobre una posible relación personal o no, o cómo era esta, con figuras tan cambiantes como Laín Entralgo, con su alivio de conciencia, Ridruejo, que tiene un origen tan diverso y que llega a un lugar tan cercano, y algo que preguntó Mariano con respecto a la jerarquía eclesiástica, ¿no? Tarancón, segundas líneas, como puede ser Gabino Díaz Merchán, el de Oviedo. Por ese lado, si hay alguna línea, algún comentario, alguna situación, algún parecido o algún nada que ver. Muchas gracias. Bueno, Adrián, creo que ya hay una Sí. cantidad suficiente como para que respondas. Voy a intentar ir respondiéndolas en orden, aunque algunas probablemente se puedan ir interconectando unas con otras. Respecto, la primera era la singularidad de la experiencia de Ruiz Jiménez y ligado a ello de la democracia cristiana española. Hay un problema que se plantea a veces hasta qué punto quienes acababan militando en su partido era por lealtad a las ideas de la democracia cristiana o por lo que Ruiz Jiménez había acabado suponiendo en torno a lo que fue Cuadernos para el Diálogo, lo que había sido la proyección de su figura. Incluso en el año 77, después del fracaso electoral, su partido Izquierda Democrática empieza a analizar cuál puede ser una posible vía de supervivencia, y en lo que parecen todos coincidir es que la supervivencia no pasa por la democracia cristiana. Ninguno quiere mantenerse en la vía democristiana. Algunos miran hacia el socialismo cristiano, otros miran a acercarse de manera pragmática a la Unión de Centro Democrático, otros directamente pasar al Partido Socialista Obrero Español. Al final lo que intenta imponerse es una visión de una izquierda basada en el humanismo cristiano, pero al final tampoco acaba cuajando en nada. El propio Ruiz Jiménez abandona el partido, y probablemente el problema fuera lo que de algún modo él decía, que es que no, realmente ninguno fuera realmente demócrata cristiano, que aunque bebieran de esas influencias, no llegaran a definirse como tal, a asumirlo como tal. La segunda cuestión era el papel de la Iglesia y cómo Ruiz Jiménez está más cerca del Vaticano que de la Iglesia española. Lo cierto es que la mayoría de la jerarquía eclesiástica española se va a mantener en unas posiciones ultramontanas hasta el último momento. Las voces de Tarancón, que se mencionaba aquí, casi es un verso suelto, y el movimiento va a estar más en las bases. Esa renovación del Concilio Vaticano II va a estar más en las bases que en la jerarquía, hasta el punto de que a finales de los años 60 todo el mundo del apostolado laico, todo lo que es la acción católica en España, estalla ante ese choque entre la jerarquía y las bases, y quizás ese también es otro de los problemas que algún historiador ha apuntado para el fracaso de la democracia cristiana en España, cómo se quedó sin unas bases por el mundo por la muerte del mundo del apostolado laico. Incluso el propio Ruiz Jiménez, en su evolución, sobre todo a raíz de la llegada de Juan Pablo II, ya empiezan también a distanciarse del mundo vaticano, y su propio, el hijo uno de los hijos de Ruiz Jiménez me decía hace poco en unas conversaciones que él cree que su padre acabó siendo más cristiano que católico, es decir, que también acabó alejándose de todo lo que representaba el mundo del Vaticano. Luego me planteaba Marcela la pregunta de hasta qué punto se creía que la democracia cristiana en España podía tener opciones por el mimetismo con lo que había sido la experiencia principalmente de Italia y de Alemania, principalmente por ese mimetismo, por lo que se creía que podía tener una influencia análoga, sobre todo, ya digo, teniendo en cuenta cuál era el tejido social, cultural de España, quizás no teniendo suficientemente en cuenta la propia evolución que se encontraba viviendo la democracia cristiana en esos momentos, a finales de la década de los 60, con esas crisis electorales que vive entre el año 68 y 69, está en crisis en Italia, ha perdido el poder en los Países Bajos y en Alemania, en Venezuela también está en crisis.
e incluso en sus organismos internacionales está viendo hacia dónde quiere avanzar la democracia cristiana, ¿no? El mundo de la Unión Mundial Demócrata Cristiana, con la cual Ruiz Jiménez se siente más próximo, está controlado por una democracia cristiana italiana, donde los Zaccagnini y los Aldo Moro están en ese mundo del compromiso histórico, más a un entendimiento en el cual él se sitúa, mientras que la Unión Europea Demócrata Cristiana está más controlada por la democracia cristiana alemana, que está en una línea más conservadora, más pragmática, hacia la cual él se muestra reacio, que al final va a ser un poco la visión triunfante de la democracia cristiana. Por lo tanto, el contexto era diferente y al final lo que va a triunfar es ese modelo en España de la Unión de Centro Democrático que algunos de los democristianos que inicialmente militaban en las filas de Ruiz Jiménez considera que en el fondo acabó suponiendo un equivalente funcional a lo que podía haber sido un modelo de democracia cristiana pura. Luego la otra pregunta era sobre el tema de la coherencia en estas figuras. Yo creo que era Pierre Bourdieu cuando habla de la ilusión biográfica, cuando acabamos encontrando en las biografías una coherencia y que tenemos que desconfiar de ella, porque al final quien construye la coherencia es el biógrafo, no el personaje. Y ahí mezclo un poco la pregunta con ese mundo de otros que abandonaron el franquismo y que tuvieron esas disidencias, tipo Lain Entralgo, Dionisio Ridruejo, que es en el proyecto en el que yo precisamente me encuentro ahora, una prosopografía de los disidentes en torno a los casos de Joaquín Ruiz Jiménez, de Dionisio Ridruejo y de José María de Areilza, que allí yo creo que también le tuvisteis de embajador en Argentina en época de Perón y que acabó también rompiendo con el régimen. Es decir, cuánto hay de crisis de conciencia, cuánto hay de mero posibilismo pragmático, es decir, qué hay en esas transiciones personales que son previas a la transición del país y que en parte eso les va a situar como unos perdedores cuando llegue el momento de la auténtica transición. Es en lo que estoy trabajando ahora, a ver cómo se explican esas disidencias, cuáles son los motivos. Y contestando luego las diversas preguntas que tenía de parte de Mariano, el tema de la teología de la liberación, hay un momento en el que Ruiz Jiménez considera que el único cristianismo puro que queda es en ese mundo de América Latina. Es ese mundo, además él tiene una conexión personal porque tiene un par de hijos que están de misioneros en el mundo de América Latina y él pasa ciertas temporadas en América Latina y ahí entra en contacto con ese mundo. O sea, digo, tampoco es lo que tenga, es algo en lo que tengo que seguir profundizando, porque ya digo, a veces el pecado que tenemos en España es mirar más hacia Europa, e intentar comprender la democracia cristiana española mirando hacia el modelo europeo, cuando Ruiz Jiménez no hace más que hablar de la democracia cristiana latinoamericana. Cuando participa en esa redacción del Manifiesto Mundial de la Democracia Cristiana, él dice que siempre está de acuerdo con los representantes de América Latina y que discrepa de lo que plantean algunos de los socios europeos. Y luego estaba la cuestión del PNV, de ETA y de cómo es esa relación con el mundo democristiano que tiene. Lo cierto es que llegaron a formar una enorme coalición entre la izquierda democrática de Ruiz Jiménez, otro pequeño partido democristiano, que era la Democracia Social Cristiana, que había vertebrado José María Gil Robles, el antiguo líder de la CEDA durante la Segunda República, de la derecha católica confesional durante la Segunda República, y ahí van a estar también las dos marcas históricas, que era el PNV, el Partido Nacionalista Vasco en la zona de Euskadi, y la Unión Democrática de Cataluña en Cataluña. Todos formaron lo que se llamó el Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español, que es la marca real con la que se presentan a las elecciones, lo cual como nombre electoral también es complejo, pero al mismo tiempo pues rechazaban tener militancia en Euskadi en favor del PNV. Es decir, la realidad democristiana era suficientemente compleja como para que les quitara cualquier posibilidad electoral. El PNV en el mundo vasco y Unión Democrática es la que van a arrastrar a la democracia cristiana española unas tesis federalistas que van a abrazar como tal respecto a la organización territorial del Estado. Y respecto a ETA hay que tener
diferente visión que se tiene antes de la democracia, antes de muerto Franco y después, ¿no? Primero hay una cierta comprensión, entre comillas, sobre todo a raíz de lo que fue el proceso de Burgos y ciertas condenas a muerte, de lo que es el mundo ya posterior de la democracia, donde Ruiz Jiménez va a estar en algunos momentos intentando buscar diálogos con la banda para que se desarmen. Uno de sus principales discípulos, que era Javier Rupérez, es el primer político secuestrado por ETA, estuvo un mes en prisión y va a ser Ruiz Jiménez quien forme el grupo para intentar su liberación. Por lo tanto, hay siempre ese esfuerzo de comprender, y además hay también una cierta idea, no sé hasta qué punto, de redención o de martirio, de decir cómo me gustaría estar en su lugar, estoy dispuesto a cambiarme por ellos. También cuando ETA secuestra al cónsul alemán en España, que no sé hasta qué punto también tiene que ver con esa crisis de conciencia que tiene por su propio pasado, y que de alguna manera esto le pueda redimir de ciertos sentimientos de culpa por otros episodios de su pasado que en las memorias siempre se silencian cuestiones. En el año 39 él actúa como abogado en los juicios que se hacen en la inmediata posguerra. No tengo documentación sobre ello, pero no sé qué papel de abogado pudo tener en esa realidad inmediatamente posterior a la guerra, donde él está alineado claramente con esas tesis tan duras como se ha visto en algunos momentos. No sé hasta qué punto fue también un poco de alma atormentada por ese propio pasado. No sé ya si he ido respondiendo todo, si me ha quedado algo por responder, si me quiere hacer más preguntas, más denuncias, reclamaciones. Se ve que había muchos alivios de conciencia. Pienso en Tobar también, que también anduvo por Argentina en el año 50. Sí. Bueno, uy, no se te escucha, Adrián. Ay. No, que Tobar es otro ejemplo, otro de las figuras que estoy trabajando por otro proyecto, de esas disidencias y esas evoluciones, que en el caso de Tobar es pareja la de Ruiz Luego, que es ese mundo del falangismo a la socialdemocracia, ¿no? En este caso de Ruiz Jiménez es del nacionalcatolicismo a la democracia cristiana. Ese otro mundo es del falangismo a una cierta socialdemocracia, quizás como parte del discurso de la revolución pendiente del fascismo que sintieron que no se realizó. Ese mundo de las disidencias es algo en lo que estoy, ya digo, ahora intentando comprender. Bueno, Adrián, muchas gracias. Yo la verdad que cuando escuchaba algunos de los tramos de tu intervención, inevitablemente pensaba en los casos de Argentina, en los demócratas cristianos locales, y una cosa que me llamó la atención, que era una hipótesis que vos planteabas, era lo del vaciamiento que vive la democracia cristiana a finales de los 70. Y bueno, que nada, en el caso argentino también se dio por ahí con una de las figuras, Augusto Conte, que provocan sus posturas más vinculadas a la izquierda una cierta crisis intrapartidaria, por ejemplo, respecto justamente a lo que vos decías también, ¿no? Del divorcio, la votación del divorcio acá en Argentina, que fue en los 80, y provoca una tensión interna y sí, cierta falta de especificidad de lo que es demócrata cristiano en el partido, ¿no? Porque había ahí una cierta tendencia a reclamar un retorno hacia posturas más vinculadas a lo que está defendiendo la Iglesia en términos de política familiar. Así que, bueno, esa es una de las cuestiones. Después también ciertos giros políticos de dirigentes demócratas cristianos, el mismo Conte abrazando al peronismo de una manera exacerbada en los 80, que los propios peronistas le reclamaban y le recordaban posturas del partido que no tenía mucho que ver con el peronismo. Así que la verdad que es muy interesante. Bueno, no sé si alguien tiene algo más para preguntar o Adrián algo más para agregar. Sí, Mariano. Sí, no sé si quedó pendiente la cuestión de la teología de la liberación. Vos lo afiliás a la teología de la liberación de alguna manera, no sé. Y lo que comentaba de esas conexiones con la idea de que el único cristianismo que queda puro era ese, en esos momentos. Ya digo que es todavía
el terreno en el que más tengo que profundizar, pero él tiene esa conciencia de que el último reducto que está quedando de un cristianismo puro es lo que está surgiendo en América Latina en torno a la teología de la liberación. Él en sus diarios, no recuerdo ahora el nombre, tiene conexiones con algunos de estos sacerdotes, ya digo, en sus viajes a América Latina, ligado a la presencia allí de sus hijos. ¿Sus hijos, perdón, Adriana, sus hijos eran militantes católicos o tenían un rol institucional, vamos a decir? Fue de todo, es que tuvo 11. Ah. Y los hay desde quienes sí que militaron en filas democristianas, quienes estaban ya en otro mundo más acorde al comunismo, es decir, alguno de sus hijos es también arrestado y eso también le hace conectar con ese mundo de la disidencia y de las protestas estudiantiles. Otros hijos están en ONGs, otra hija es misionera en África, monja, y luego otra hija es Guadalupe Ruiz Jiménez, que llegó a tener altos cargos en la UCD, casado con Rafael Arias Salgado, que fue ministro de Suárez, y esta es la que ha llegado a puestos políticos y que ha tenido una carrera política más relevante, primero desde la Unión de Centro Democrático y posteriormente desde el Centro Democrático y Social como diputada en el Parlamento Europeo. Como son 11, hay casos de todo. Sí, hay una diversidad importante. Bueno. A mí lo que me parece interesante también es que llegan como una década después a estos acercamientos a los sectores más populares, ¿no? De lo que se hace, por ejemplo, en Argentina o en Francia o en Alemania. También seguramente por las riendas del franquismo. Y me sumo un poco a lo que decía Mariano recién. Muy difícil acá encontrar un demócrata cristiano que se sume, que se vuelque hacia la teoría de la liberación. Están más constreñidos, tanto los que están más hacia la derecha como los que están más hacia la izquierda, quizás más tardíamente o en relación con sus hijos, como decía Mariano Fabri recién. Cuando hablaba de Mariano Rodríguez antes. Pero nada, quería decir eso. Y la otra cuestión era ver que pensaba, ¿no? Si solamente son cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando en los otros partidos y las transformaciones externas, o si también tiene que ver con lo que ocurre dentro del propio partido al ser minoritarios, que van perdiendo importancia dentro de las transformaciones que se van produciendo. Es decir, no solamente porque crecen otras opciones, sino también por las propias debilidades, ¿no? Eso me preguntaba. Pero bueno. En España es lo que en esos momentos se llamaban los partidos taxi. Se montan en un partido y con el taxista acaban montan 4 amigos en un taxi y con el taxista han montado un partido político. Lo cual lleva unos grupos muy reducidos, de carácter muy personalista, donde a veces la ideología pasaba a un segundo plano y en casos como los democristianos o los liberales, los socialdemócratas, muchas veces trataban de evocar, de construir más por lo que el nombre tenía de vocación de lo que esto era en otros países que por construir un proyecto político como tal. Claro, claro. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias, Adriana. Ha sido un gusto escucharte, realmente. Hemos aprendido mucho. Bueno, lo mismo por acá, Adrián. Muchas gracias y bueno, esperemos seguir en contacto para alguna otra intervención. Saludos y muy agradecido. Muchas gracias, Mariano, también. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar entonces cierre a la charla y agradecemos nuevamente en nombre de Linus, en nombre del Grupo Actores y Poder y del área de posgrado de San Andrés, la colaboración y la charla que nos ofreció Adrián Magali.